Bueno muchachos, buen día para todos. Hoy vamos a tratar el tema de formulación de la hipótesis y confirmación de la misma. Muchachos, para empezar a hablar de esto, pues primero tenemos que saber qué es una hipótesis. Una hipótesis, muchachos, es la suposición de cómo pasó algo que realmente pasó, ¿cierto? Tenemos un resultado, tenemos un evento, pero tenemos que saber cómo pasó ese evento. Para saber cómo pasó ese evento, pues primero tenemos que empezar a hacer un análisis del mismo evento. Tenemos que empezar a ver el resultado, qué tenemos, cómo lo tenemos, para empezar a hacer esas suposiciones que sean fácilmente demostrables, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? En caso particular, si tenemos un homicidio, pues ya sabemos que efectivamente tenemos una persona sin vida, ¿cierto? Tenemos que saber o tenemos que suponer qué fue lo que pasó antes de que esa persona pues yaciera en ese lugar sin vida. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes son los intervinientes? Las preguntas de oro de la criminalística. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todas esas preguntas, muchachos, tenemos que empezar a aplicarlas para poder llegar finalmente a plantear una hipótesis. Como alguna vez lo vimos en clase, muchachos. Para que me entiendan todo el concepto, vamos a hablar de un caso en particular. Tenemos una persona que yace sin vida en un apartamento en las afueras de la ciudad, ¿cierto? En un barrio que es a la periferia de la ciudad, en donde las vías pues no son las mejores y no están en el mejor estado, son de difícil acceso, la iluminación es precaria, ¿cierto? La iluminación es precaria, la seguridad también es un poco precaria. Entonces, tenemos a esa persona que yace sin vida. Un testigo, pues básicamente ve que alguien sale de ese lugar, ¿cierto? Sale de ese lugar, sale corriendo, pero no puede identificarlo, ¿cierto? Posteriormente él baja y encuentra a esa persona sin vida. Es una persona de sexo femenino, ¿cierto? La encuentra sin vida, encuentra toda la habitación en un completo desorden. Incluso la puerta se queda abierta. Minutos después, pues arriba el primer respondiente, que en este caso sería la Policía Nacional, ¿cierto? Se hace el acordonamiento del sitio y tenemos como pieza clave que primero pues se vio a una persona saliendo del lugar, ¿cierto? También se escucharon algunos gritos en el lugar. Se ve la persona saliendo del lugar, la persona o el testigo pues ve que hay bastante desorden en el inmueble y eso también lo percibe la Policía Nacional, ¿cierto? Hasta ahí con eso que les he comentado, pues ustedes me podrían decir o me podrían argumentar como primera hipótesis que esa persona que sale corriendo del lugar pues podría ser el homicida de esa femenina, ¿cierto? Pero entonces tendríamos que empezar a analizar también el contexto de la habitación donde estaba la femenina. Les indico que para la Policía Nacional pues la habitación está hecha un desorden, pero el televisor está en su lugar, las joyas de la femenina están en su lugar, el computador portátil de la femenina está sobre su cama y aparte pues las chapas no están forzadas. Con esto podríamos sacar otra hipótesis, ¿cierto? Que primero no es un hurto porque los elementos de valor están en el inmueble. También podríamos generalizar o generar otra hipótesis, que es el hecho de que la persona que ingresó al inmueble o era conocida de la víctima o poseía algo de su confianza, porque las chapas en ningún momento están forzadas, ¿cierto? Entonces, acorde a todo el escenario, pues ya tenemos varias hipótesis, ¿cierto? Tenemos una hipótesis en la cual una podría ser la persona que escapa del homicidio, segundo, podríamos descartar que es un hurto, y tercero, podemos dar como hipótesis también que esa persona era conocida de la víctima, ¿cierto? Luego de que abordan ese lugar, pues se encuentra el celular de la víctima. Después, cuando se hace el análisis de ese celular, se encuentra que la víctima tenía problemas o discusiones con su pareja sentimental, ¿cierto? Tenía discusiones con su pareja sentimental. Entonces tenemos, primero, que hay una persona que sale corriendo.
Después tenemos que ella tenía problemas con su pareja sentimental, ¿cierto? Esto nos quiere decir que ya tenemos otra hipótesis en la cual podría ser un crimen pasional por los problemas con su pareja sentimental, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer un análisis del cadáver, pues vemos que ese cuerpo no tiene ninguna lesión, no tiene una lesión que se pueda percibir, ¿cierto? Entonces es un cadáver sin lesiones. Es un cadáver sin lesiones, ¿cierto? Entonces podemos también dar como hipótesis que esa causa de muerte, pues si bien no se puede establecer, pues también podemos dar como hipótesis que no es violenta, ¿cierto? Cuando se entrevista a la pareja manifiesta que un día antes no había visto a la mujer, a la femenina, ¿cierto? Él no la ha visto. Entonces ya empezamos a generar la hipótesis de que posiblemente pudo no ser la pareja, pero entonces ¿quién era la persona que salió? ¿Cierto? Hay que tener claro, como se los dije anteriormente, que las vías son de difícil acceso y que la iluminación no es la mejor, ¿cierto? En medio del proceso investigativo se logra establecer que la persona que sale corriendo del lugar es el mejor amigo de la víctima, ¿cierto? Al momento de entrevistarlo, él dice que sí, que efectivamente está hablando con la víctima. Ella le insinúa que no quiere continuar con su vida, ¿cierto? En el lugar de los hechos se encuentran unos contenedores de unos medicamentos psiquiátricos y se encuentra alcohol y unas botellas vacías de alcohol, ¿cierto? Se logra establecer que la mujer consumió en altas dosis estos medicamentos con alcohol y que finalmente su causa de muerte es un paro cardiorrespiratorio. Cuando se mira en el celular de la víctima, pues efectivamente sí, tiene una conversación con la persona que dice ser su amigo, en donde le dice que efectivamente quiere acabar con su vida y pues dice que lo va a hacer, ¿cierto? En la entrevista con esta persona, con el amigo de la víctima, él dice, sí, efectivamente, yo llego al inmueble, la encuentro en el piso, salgo a buscar ayuda, salgo corriendo a buscar ayuda, encuentro a la policía y le doy aviso a la policía, ¿cierto? Entonces miren cómo puede cambiar todo el escenario, porque habíamos dicho en una primera hipótesis que efectivamente esa persona que sale corriendo podría ser el victimario, pero ahora vemos que no es el victimario, sino que es una persona que efectivamente acude al llamado de esta mujer, un llamado desesperado porque va a quitarse la vida, y la encuentra tendida en el piso con los elementos que ya hemos visto anteriormente y que pues ya posiblemente estaba sin vida. Entonces lo que quiero generarles con esto es que vean que las hipótesis, muchachos, pueden cambiar de acuerdo a los elementos que se van a encontrar. También las hipótesis deben de darse por casuística, ¿cierto? Tenemos que manejar todo ese tema casuístico. ¿Cómo puede parecerse un caso al otro? Ejemplo puntual. El caso que pasó hace algunos días con el tema del hurto en el barrio El Poblado, ¿cierto? Por casuística, hay varios casos relacionados a estos, donde el modus operandi básicamente es el mismo, que es llegar en varias motocicletas, parquear las motocicletas afuera de los establecimientos o lugares que son objeto del hurto, hurtar y hacer fuerza sobre las cosas o hacer daño sobre los elementos para poder ingresar, ¿cierto? Violencia sobre las cosas para poder ingresar, sacarlos y desplazarse en los vehículos. Los hurtos son muy parecidos, ¿cierto? ¿Eso qué nos quiere decir? Que posiblemente esos hurtos fueron propinados por la misma banda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el modus operandi es muy parecido. ¿Cuál es el único factor diferencial entre los dos hurtos anteriores y el último perpetrado? El tema de la violencia sobre la entrada con un vehículo tipo volqueta, ¿cierto? Pero miren que ya acá se genera otra hipótesis, que los otros dos
hurtos pueden ser relacionados a esa misma banda. ¿Por qué? Por su modus operandi y por el tema casuístico, ¿cierto? ¿Cómo también podemos verificar la casuística? Vamos a poner un ejemplo claro. El monstruo de la soga. La hipótesis para el monstruo de la soga es que él tenía cierta afinidad con los mototaxistas en la costa. ¿Qué hacía él? Se llevaba a los mototaxistas pidiéndoles un servicio de transporte, los alejaba para zonas periféricas y allí los despojaba del vehículo, los amarraba a un árbol, de modo que si trataran de desatarse, pues se hacía una vasoconstricción del cuello o se hacía constricción del cuello para finalmente morir por asfixia mecánica, ¿cierto? Varios cuerpos fueron los que se encontraron con ese tipo de características. ¿Cuál era la hipótesis ahí? Que primero, pues usaba esa forma de pedir el servicio para hurtarlos. Segundo, que efectivamente les hurtaba los vehículos. Tercero, que los llevaba a las periferias para que fuera más difícil encontrarlos. Cuarto, que los amarraba de cierta manera especial para que no pudieran desatarse y por la acción de desatarse, pues finalmente murieron, ¿cierto? También les voy a compartir en la plataforma una guía en donde nos habla de los métodos de razonamiento y la explicación de cada uno, ¿con el fin de qué? Con el fin de poder plantear una mejor hipótesis. Entonces, para ir finalizando, quiero que tengan en cuenta que todas las hipótesis deben comprobarse, aparte. No se puede dar por sentada una sola hipótesis, ¿cierto? Porque como lo vimos en este ejemplo, las hipótesis pueden ir cambiando acorde a los elementos hallados. Por eso hay que generar varias hipótesis y no tener un efecto túnel o no simplemente mirar a una sola cuando podemos tratar varias, ¿cierto? Entonces, con esto damos por finalizada esta charla. Quiero por favor que si tienen alguna duda o inquietud me la hagan saber. Muchísimas gracias por la atención. Recuerden que les voy a compartir la guía como documento adjunto en la plataforma. Entonces, muchísimas gracias.